Domingo de Ramos. Es el comienzo de una semana en la que recordamos que Dios demostró su amor por nosotros cuando entregó a su Hijo unigénito Jesús como sacrificio por nosotros. Es una semana que conduce a la cruz. Este es un tiempo ahora mismo donde la gente de todo el mundo se detiene para reflexionar sobre la gracia y la bondad de Dios y la misericordia de Jesús. Y por eso quiero hoy que tomemos un viaje juntos. ¿Están dispuestos a ir en un viaje juntos hoy conmigo? Dile a la persona a tu lado, dile, vamos a un viaje juntos. ¿Algún cristiano trajo su Biblia a la iglesia hoy? A ver, ¿algún cristiano que ama la palabra de Dios? Vamos a Mateo 21. Mateo 21, pueden poner un marcador en 1 Corintios 11, más adelante. Y si no tienen Biblia, tranquilos, pueden usar sus aparatos o pueden ver las pantallas. Antes de leer, quiero orar. Señor, gracias por un día como este, donde podemos venir a la iglesia para aprender de tu palabra, para crecer espiritualmente y para adorarte con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Eres bienvenido en este lugar y yo te pido que no salgamos igual a como entramos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esta Semana Santa comenzó con lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús. Digan conmigo, triunfal. La entrada triunfal de Jesús, en la que Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burro. La gente levantaba sus ramas de palma y gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Es una semana muy significativa porque es la semana de la Pascua. Habría miles de personas que normalmente no viven en Jerusalén, que habrían estado allí preparándose para celebrar la fiesta de la Pascua. Así que vamos a leer juntos Mateo 21, empezando en el versículo 1. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino, tanto que la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Bueno, aquí vemos que Jesús entra en Jerusalén montado en un burro y una multitud se reúne y agita ramas de palma. Por eso le llamamos a este día Domingo de Ramos. Y esto era simbólico de lo que sucedía cuando un general del ejército regresaba después de una victoria en la batalla, o el mismo rey después de una gran victoria contra un enemigo. La gente lo recibía con ramos, con celebración para celebrar la victoria. Y ese día en particular gritaban en las calles, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esto no fue algo que se inventó alguien en ese momento y dijeron, oye, sí, digamos eso. Realmente, esto es una escritura profética. Es más, en Salmo 118, no lo tienen que buscar porque no lo tengo ahorita aquí, pero Salmo 118, 25 y 26, vemos una profecía mesiánica acerca del Mesías o Salvador venidero que iba a venir a liberar a su pueblo. Y aquel día en las calles la gente gritaba, Hosana. Vamos a gritar todos Hosana al contar a 3. 1, 2, 3. Hosana, Hosana. Fíjate que esta palabra Hosana se compone de 2 palabras hebreas. Yasha y Ana. Yasha significa sálvanos. Ana significa ahora.
Yoshana, sálvanos ahora, que se traduce a nosotros, Hosana. Literalmente estaban diciendo, Jesús, sálvanos ahora. ¿Por qué decían esto? Porque en realidad, en ese momento, muchos del pueblo de Israel pensaban que Jesús había venido a vencer al imperio romano, quienes los oprimían y los esclavizaban y los mantenían abajo. O sea, ellos pensaban que el Mesías, o sea, el Salvador, iba a establecer un reino terrenal y un gobierno que iba a reinar ahí mismo en ese entonces. Por eso decían, sálvanos ahora, libéranos ahora, refiriéndose a la libertad o a ser liberados políticamente. Pero Jesús quería hacer algo mucho más que salvarlos políticamente. Él quería salvarlos espiritualmente. Jesús tenía en mente mucho más que salvarlos de un problema momentáneo en ese tiempo que estaban pasando. Él quería librarlos de un problema eterno que estaban enfrentando con el pecado y quería ofrecerles salvación eterna. Ahora, todo esto sucedía mientras miles de familias judías se reunían en Jerusalén para celebrar la Pascua. Digan conmigo, Pascua. Estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Todo esto está sucediendo y cuando hablamos de Pascua, en inglés es Passover. Esto era una celebración que se hacía para recordar ese tiempo en Egipto cuando Dios pasó por encima, Passover, de las casas de las familias hebreas que siguieron las instrucciones de Dios. No hay tiempo para entrar en todos esos detalles, pero si te has visto la película El Príncipe de Egipto, ¿verdad? Acerca de Moisés, quizás recuerdas la historia, se los resumo en un minuto. El pueblo de Israel están esclavos en Egipto. Dios levanta a uno llamado Moisés y le dice, Moisés, vas a ser el libertador, habla con Faraón, con el rey ahí en Egipto, y dile que yo digo, que tu Dios dice, deja ir mi pueblo. Entonces Moisés va a donde Faraón y le dice, mi Dios dice, deja ir su pueblo. ¿Qué dice Faraón? No. ¿Cuántas veces le toca ir Moisés a donde Faraón a pedirle que lo deje ir? 10 veces. Reconocemos las 10 plagas. Cada vez que Moisés iba y decía, deja ir mi pueblo, y Faraón decía, no, porque su corazón estaba endurecido, Dios mandaba una plaga que afectaba a todos los egipcios. Cada plaga era muy complicada. La última plaga, la 10ª, era la muerte del primogénito, donde esa noche pasaba el espíritu de muerte sobre cada casa. Ahora, Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel muy claras de que tenían que sacrificar a un cordero limpio, puro y sin mancha, y que ese tenían que hacerlo cierto día del mes, y que 4 días después tenían que sacrificar, o sea, matar al cordero y poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Y esa noche, cuando el espíritu de muerte pasaba, todo primogénito iba a morir en Egipto, excepto las casas que estaban cubiertas con la sangre del cordero en la puerta. Pasaba por encima, en inglés Passover. ¿Okay? Entonces es importante entender el significado de todo esto. Donde estaba la sangre del cordero, ahí se preservaba la vida. La cena pascual era una celebración que se estableció para recordar, aquí están 2 cosas, el sacrificio del cordero y la misericordia de nuestro Dios. Es muy significativa esta celebración de la Pascua. Y fíjate que en el libro de Éxodo, tú puedes leer en Éxodo 12 todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel que tenían que hacer para prepararse para la Pascua. Es más, los padres de los hogares judíos eran responsables por seleccionar un cordero limpio y sin mancha que iba a ser el que iba a ser sacrificado en memoria de aquel primer cordero, la primera Pascua que celebraron. Tenían que hacerlo un día específico. Tenían que elegir el cordero el 10º día del primer mes, 4 días antes de que ese cordero fuese sacrificado. Ahora, según el Evangelio de Juan, tenemos información que cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre el burro, adivinen qué día era. El 10º día del primer mes, 4 días antes de Jesús ser sacrificado en la cruz. O sea que al mismo tiempo que el pueblo judío preparaba para Pascua y los padres de hogares estaban buscando el cordero para sacrificar para la Pascua, ese mismo día Dios dice, aquí envío mi cordero, mi hijo Jesús, y por su sangre ustedes pueden ser salvos y rescatados por la sangre del cordero de Dios. Y aprendemos que Jesús es nuestro cordero de Pascua.
Entonces Jesús pasa unos días con sus discípulos y terminan en el aposento alto para celebrar esta cena pascual, esta cena de la Pascua con sus discípulos. Y es interesante porque cuando llegan ahí, hay un proceso de todo lo que se celebra en la Pascua. Y parte de la cena de la Pascua son 4 copas de vino que se toman durante esa cena, declarando las promesas de Dios que encontramos en Éxodo 6, del 6 al 7, y diferentes elementos. Una de las partes de la cena pascual es Santa Cena, o lo que nosotros llamamos comunión. Y es interesante porque lo que vamos a celebrar en este momento está conectado a eso. Es más, al entrar hoy, todos han debido de recibir los elementos de Santa Cena. Creo que todos lo recibieron, ¿verdad? Si no recibiste el vasito, los elementos, levanta tu mano. Si no lo recibiste, ok, lo sugieres. Si pueden pasar rápido, levanten las manitos. Ahí necesito un par de ujieres más ayudando porque hay varias manos. Asegurarse que lleguen. Ellos van a llegar. Levanten una vez más porque no los vieron. Ok, muy bien. Y acá por este lado también. Muy bien. Esto nos recuerda la Santa Cena del sacrificio del Cordero y también nos recuerda de la misericordia de nuestro Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 11, versículo 23, Pablo escribe: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, cuando Jesús tiene este momento con sus discípulos, Él les dice: amigos, quiero que me recuerden. Quiero que recuerden mi sacrificio y que recuerden cómo mi vida fue derramada por ustedes. Déjame darles 3 pensamientos sobre la Santa Cena. ¿Okay? Algunos pensamientos sobre la Santa Cena. Número 1, la Santa Cena está arraigada en la redención. Di conmigo: redención. Redención significa ser liberado, que la deuda ha sido pagada. Que podemos estar a buena cuenta con Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Y si tú necesitas perdón o si tú necesitas misericordia, esta cena, la Santa Cena, es algo muy importante para ti y para mí. Segundo, la Santa Cena fue preparada por Jesús mismo. Jesús es el anfitrión que ha preparado la cena más importante que satisface las necesidades más profundas de nuestras almas. Y es para ayudarnos a estar a buena cuenta con Dios. Fíjate que el pan sin levadura representa el cuerpo de Jesús que fue partido por nosotros para que nosotros pudiésemos ser redimidos y sanados. Y también la copa, el jugo de la vid, representa la sangre de Jesús en su nuevo pacto. Tercer punto, la Santa Cena simboliza la autoridad que tenemos en Jesús. Di conmigo: autoridad. Fíjate que en el versículo 25 que leímos dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿por qué es el nuevo pacto? Porque antes del nuevo pacto había un antiguo pacto o el viejo pacto. El antiguo pacto, para estar a buena cuenta con Dios, se trataba de la ley. Di conmigo: la ley. Y la ley era cumplir con todas las reglas y las regulaciones de la ley. Antes de Jesús, la forma de estar a buena cuenta con Dios era por medio de la ley. Cuando Jesús entra en escena, Él entra y trae un nuevo pacto. Y por lo que Jesús hizo, como Él, antes de Jesús, siempre tenían que hacer diferentes tiempos del año sacrificios en el templo hechos por los sacerdotes en nombre del pueblo para poder recibir perdón. Tenía que haber derramamiento de sangre. Cuando Jesús llega, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no dijo eso porque Jesús era todo fluffy como una oveja. Lo dijo porque Jesús representa el sacrificio perfecto que derramó su sangre para que tú y yo pudiésemos recibir redención. Entonces lo tremendo es que cuando Jesús entra en escena hay una nueva manera de estar a buena cuenta con Dios. Y no se trata de seguir las reglas con la ley, se trata de recibir el sacrificio de Jesús por medio del nuevo pacto que es en su sangre. Ahora, dice el 26, porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es importante, porque ¿qué sucede cuando Jesús muere y luego al tercer día resucita?
todo el poder del infierno fue derrotado y vencido de una vez por todas. Jesús rompió toda maldición y toda cadena en tu vida, y por eso Él es digno de nuestra alabanza, de nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud. Miren esta línea. Él pagó el precio que no podíamos pagar para que viviéramos la vida que nunca podríamos vivir sin Él. Amén. Solamente Él lo hizo. Así que cuando celebramos comunión, Santa Cena, estamos proclamando una y otra vez la victoria de Jesús en nuestras vidas, porque Él venció la muerte. Y estamos declarando este nuevo pacto y que tenemos autoridad como hijos de Dios. Y esto significa que yo puedo creer en todo mi corazón que yo soy quien Él dice que yo soy. Yo soy perdonado, yo soy sanado, yo soy salvo, yo soy bendecido hijo de Dios, yo soy una nueva criatura en Cristo. No soy el mismo de antes por lo que Jesús hizo por mí. Entonces sí, es triste recordar lo que Jesús tuvo que sufrir por nuestros pecados, pero por otro lado es una celebración de la vida que podemos vivir por el hecho de que Jesús venció a la muerte y a la tumba. Entonces pueden preparar ya sus elementos. Vamos a sacar el pan ahí. Fíjate que cuando nosotros participamos en Santa Cena no lo hacemos de manera religiosa, tradicional y robótica como a veces se suele hacer en la religión. Lo hacemos con un corazón agradecido y lo hacemos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. De hecho, la Santa Cena para una persona que no es seguidor de Jesús no significa nada. Pero para aquellos que somos discípulos de Jesucristo, agradecidos por lo que Él hizo y seguidores de Él, esto significa muchísimo. Pues levanta el pan conmigo y repite conmigo: gracias Jesús por entregar tu cuerpo a ser partido por nosotros. Gracias Jesús por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Hoy recuerdo tu sacrificio. Hoy valoro tu sacrificio. Nunca me olvidaré del precio que pagaste por amor a mí. Comamos. Pueden abrir el vasito. Entendemos bíblicamente que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, y por eso este jugo de la vid es un recordatorio para nosotros y es un simbolismo de la sangre de Jesús que fue derramada para perdonarnos, para redimirnos, para purificarnos y para salvarnos. Así que levanta esa copa conmigo y di conmigo: gracias Jesús por derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy recuerdo tu sacrificio. Hoy valoro tu sacrificio. Nunca me olvidaré que derramaste tu sangre por amor a mí. Tomemos. Señor, yo te pido que nunca nos olvidemos del precio que tú pagaste para que nosotros pudiésemos ser perdonados, salvos, redimidos por medio de tu sacrificio en la cruz. Gracias por la victoria que tú nos das y gracias porque al tercer día tú resucitaste de los muertos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sostener ahí sus vasitos y en unos momentos, cuando les indiquemos, los vamos a tomar de ustedes. Y si tú dices: pastor, me encanta participar en Santa Cena, ¿por qué no lo hacemos más a menudo? Pues lo hacemos todos los sábados en oración a las 9 de la mañana y todos los miércoles a las 6 de la mañana en oración. Están disponibles. Lo dirigimos el primer sábado de cada mes, pero siempre está disponible para el que quiera participar en Santa Cena en los tiempos de oración, miércoles a las 6 y sábados a las 9. Ahora, un poco después de compartir la Pascua con sus discípulos, Jesús salió del valle, subió el monte, específicamente al jardín de Getsemaní. Digan conmigo: el jardín. El jardín. Y este jardín tiene nombre, el jardín de Getsemaní. La palabra Getsemaní es una palabra hebrea compuesta de dos raíces o dos palabras. Una que es hat, que quiere decir un lugar para prensar, y shemanim, que es el aceite. Entonces, hat shemanim, el lugar para prensar el aceite, traducido a Getsemaní. Y nosotros vemos que en el jardín de Getsemaní
pues está ubicado en el Monte de los Olivos. Es un lugar donde habían miles de olivos, de árboles de olivos en esa área que estaban ahí para producir aceitunas. Y estas aceitunas tenían mucho contenido cuando eran prensados. Estas aceitunas atravesaban un proceso de ser prensadas por unas rocas grandes que le ponían presión para sacarle el contenido valioso a estas aceitunas de los olivos. Y fíjate que en ese lugar de prensado es donde Jesús fue prensado por los pecados del mundo, específicamente por mis pecados y también tus pecados. 3 veces Jesús está orando y está retando a sus discípulos que llevó consigo para que se queden despiertos con él. Le dice: muchachos, quédense despiertos y oren conmigo, no se duerman. Pero cada vez se dormían, y 3 veces Jesús va solo y ora al Padre y le dice: Padre, si esta copa puede pasar de mí, ¿no? Y luego dice: pero hágase no mi voluntad, hágase tu voluntad. 3 veces Jesús oró esta oración. Yo quiero que sepas que Jesús oró esta oración no porque le tenía temor a la muerte. Jesús sabía que él iba a resucitar. No era por temor a la muerte que él en agonía estaba clamando al Señor si esta copa puede pasar. Era porque él se dio cuenta que iba a tener que tomar todo el pecado del mundo. Como dice la palabra, aquel que era sin pecado se convirtió en pecado para que nosotros pudiésemos ser la justicia de Dios. Entonces, Jesús iba a tomar sobre sí todo pensamiento maligno que tú y yo y toda la humanidad tendríamos, toda acción maligna, todo acto perverso, toda cosa vil, todo pecado que había sucedido o que sucedería en el futuro, colocado sobre Jesús. Y fue en agonía que él oró esta oración, porque él sabía que ese pecado lo iba a separar del Padre en esos momentos. Él tuvo que sufrir por nuestro pecado para que nosotros pudiésemos ser libres de esos pecados, libres de la maldición del pecado, libres del control del pecado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces oró Jesús en el jardín? 3 veces oró en el jardín, porque 3 veces fue prensado. Ahora, hemos estudiado esto a través de los años, de los olivos específicamente, y de los prensados de los olivos. Déjame enseñarles otra vez 3 prensados que sucedían en el jardín. 3 prensados que sucedían en el jardín de los olivos. Número 1, el primer prensado era para luz. Di conmigo, luz. O sea, el primer prensado de esas aceitunas producía el aceite más valioso, que era usado como gasolina para prender las lámparas. Es más, daba luz para la oscuridad. Este aceite se usaba para prender las menorás en los templos en esos tiempos. La segunda prensada de estas rocas y estas aceitunas, la segunda prensada era para sanidad. Di conmigo, sanidad. Porque al poner más presión sobre las aceitunas, salía una sustancia más gruesa que se usaba medicinalmente para traer sanidad a heridas, a la piel y al cuerpo. La tercera prensada era para limpieza. Di conmigo, limpieza. Porque la tercera prensada, que era más fuerte, más presión, producía una sustancia aún más gruesa usada para crear jabones, para limpiar y lavar. Entonces quiero que veas aquí el paralelo, el simbolismo. En el jardín de Getsemaní, Jesús fue prensado 3 veces. Fue prensado para ser la luz del mundo, para que tú y yo pudiésemos ver y regresar a Dios. Jesús fue prensado para que tú y yo fuésemos sanados. Y Jesús fue prensado para que tú y yo fuésemos limpiados y puestos a buena cuenta con Dios Padre. Y fíjate que nuestras vidas pueden ser restauradas y redimidas. ¿Por qué? Porque Jesús fue prensado por nosotros. Un pensamiento más acerca de este pasaje bíblico. Cuando leemos el pasaje en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, él habla de la agonía en la oración de Jesús. Y dice, Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, tanta agonía había en sus oraciones que su sangre se convirtió como gotas, que su sudor se convirtió como gotas de sangre que caían al piso. ¿Alguien recuerda cuál era la profesión de Lucas? Lucas era médico, era doctor. Cuando estudiamos el texto original del libro de Lucas, o sea, lo que el doctor Lucas escribió, no dice la palabra como sangre, sino que dice
que el sudor de Jesús era sangre que caía sobre la tierra. Lucas, el doctor, nos estaba describiendo una condición médica llamada hematohidrosis, donde los vasos capilares cerca de la superficie de la piel, bajo gran estrés y presión, se rompen y se unen con el sudor que está saliendo del cuerpo, produciendo gotas de sangre. Y es ahí donde nos damos cuenta de que Jesús empezó a sacrificar y a derramar su sangre no en el Calvario, sino desde el jardín de Getsemaní. Y mientras Jesús estaba orando, el traidor Judas llega con los soldados romanos a Getsemaní y lo toman y lo arrestan. Lo llevan a Pilato, luego ante los líderes religiosos judíos, y después de ser declarado culpable, y no sé culpable de qué, porque lo único que Jesús hizo fue ayudar, sanar, liberar, bendecir, pero lo declaran culpable, lo empiezan a torturar, a abusar, lo ponen en juicio, se burlan de él y le ponen una corona de espinas en su cráneo, incrustándola, diciendo el rey de los judíos. Fue torturado, abusado y golpeado hasta el punto de no reconocerse. Y luego, cuando ya no tenía más fuerza, le colocan la transversal de la cruz sobre su cuerpo para que la cargue a través de las calles de Jerusalén por la vía dolorosa, llegando a ese monte llamado Calvario. Y la multitud que hace unos días gritaban: ¡Hosana! ¡Sálvanos, Jesús! Ahora cambiaron su canto y gritaban: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y esto nos trae a la cruz. Le voy a pedir al equipo que saquen la cruz. Esta cruz es importante porque fue en esta cruz donde los soldados tomaron los brazos de Jesús y eventualmente tomaron sus manos y empezaron a clavarlas sin misericordia. ¿Cuáles manos? Esas manos que sanaron a ciegos, esas manos que limpiaron a leprosos, esas manos que bendijeron y ayudaron a tantas personas. Y en esa cruz fue que tomaron las piernas de Jesús y clavaron también sus pies. ¿Cuáles pies? Esos pies que iban por todas partes llevando las buenas noticias del Evangelio. Esos pies que llevaban a Jesús a diferentes lugares para bendecir y amar a la gente. Y ahí los soldados romanos lo clavaron, sabiendo que los soldados romanos lo hicieron físicamente, pero tú y yo lo hicimos con nuestros pecados. Pero quiero asegurarles una cosa hoy: no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz. O sea, los clavos no eran la razón por la cual él estaba ahí en esa cruz. Es más, en cualquier momento él ha podido llamar a los ángeles, o él mismo ha podido liberarse siendo Dios. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz fue su amor por ti y por mí, porque él sabía que si esto no sucedía, tú y yo jamás tendríamos la oportunidad de recibir perdón de pecados, gracia y misericordia y un puente de regreso a Dios Padre. Y es por su gracia y por su misericordia que tú y yo podemos recibir lo que no merecemos. Y es interesante porque yo he entendido que la cruz de Jesús demanda una respuesta de todo ser humano. Algunos dirán: yo no creo en Jesús, yo no necesito eso, eso es para otra gente, eso no es para mí. Y fíjate que esa es una respuesta válida, pero es una respuesta que lleva a muerte, que lleva al infierno. Porque sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Sin Jesús el resultado es muerte, es el infierno. Entonces, si todo esto de la Biblia es mentira, pues entonces puedes arriesgarte. Si es mentira, pero si es verdad, hay mucho en línea, hay mucho que está en juego, hay mucho en juego. Yo pienso personalmente que la cruz de Jesús merece una respuesta de parte de todo ser humano. Ahora yo les voy a dar unos consejitos, pero quiero mostrarles algo. En el espaldar del asiento que tienen enfrente van a encontrar un papelito como este, y los sugieres van a ayudar a los que están en la primera hilera. Y en este papelito yo les voy a invitar a que escribamos
en respuesta a la cruz unas cuantas cositas. Ahora, antes de que se me desenfoquen, miren aquí un momentico, miren. Si ven esta hojita, cuando les corresponde el tiempo de venir al frente, lo van a poner así como en un rollito. No muy pequeño, porque si es muy pequeño no va a caber o se va a caer. Y no muy grande porque después no cabe, pero suficiente para que se quede ahí, ¿ok? Entonces, toma tu lapicero si lo tienes ahí. Quiero darte un par de consejitos para tu respuesta. Hay 3 posibles respuestas que yo creo que podemos responder a la cruz. Si tienes ahí, puedes escribir en una parte arribita de pronto gratitud. Vive gratitud. Una respuesta a la cruz de Jesús es gratitud. Y quizás tú puedes escribir algunas palabras, si es lo que sientes en tu corazón, de decir: sabes, Jesús, gracias por el precio que pagaste por mí. Gracias por amarme. Pero yo no sé qué es lo que tienes que agradecerle al Señor. De pronto algunos tienen que responder a la cruz con confesión. Confesión. Si te ayuda a escribirlo por ahí, por si acaso, confesión. ¿Y qué es confesión? Confesión es cuando hay pecado en mi vida que debo confesar al Señor. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que va en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Por lo tanto, pecado es mentira, es pecado. Y también asesinato es pecado. Y todo lo que va en medio. Orgullo es pecado. Envidia es pecado. Falta de perdón es pecado. Palabras hirientes son pecado. Pensamientos malignos son pecado. Inmoralidad sexual, que quiere decir toda interacción sexual con una persona que no es tu cónyuge, un matrimonio entre un hombre y una mujer legalmente. Todo esto. Entonces quizás necesitas traer confesión, y en ese momento tienes que decir: Señor Jesús, perdóname por esto. A veces hay pecado habitual en nuestras vidas, o sea, pecado que conscientemente estamos haciendo una y otra vez sin confesarlo y sin arrepentirnos. Quizás hoy tienes que traer confesión a la cruz y dejarlo aquí. Y tercero, entrega. Creo que la tercera respuesta apropiada a la cruz de Jesús es una respuesta de entrega. Y para mí, yo he aprendido que entrega tiene que ver con 3 cosas: mis cosas, mis relaciones y mi vida. Y no sé si habrá algo, quizás de tus cosas o tus recursos o tus finanzas, algo que no le has rendido o entregado al Señor, que hoy debes traer a la cruz. O quizás hay alguien, una relación, que está en un lugar de más importancia, porque le das más importancia, más tiempo, más pasión, más energía que a mismo Dios. Quizás tienes que sacrificar eso ante la cruz hoy. O quizás es tu propia vida y tu corazón, que debes decirle: Señor, hoy entrego y mi corazón a ti. Estas son respuestas apropiadas a la cruz de Jesús. ¿Cuál es tu respuesta hoy? Pues no sé, tienes que procesarlo unos minutos, escribirlo. Puede ser gratitud, puede ser confesión, puede ser entrega, o quizás una combinación de algunos de esos. Y en unos momentos el equipo de alabanza va a cantar una canción que se llama Guíame a la cruz o Llévame a la cruz. Y vamos a tener un momento de reflexión. Y cuando el equipo de ujieres y el equipo de liderazgo te indique que tu hilera le toca, en ese momento ustedes van a venir. Vamos a poner la cruz de costado para que de ambos lados puedan venir. Ustedes pueden permanecer en su silla hasta que les indiquen que les toca a ustedes. Así que toma estos minutos, porque algunos van a hacer pronto. Procesa, y mientras hacemos eso vamos a adorar al Señor y vamos a traer a la cruz y dejar en la cruz gratitud, confesión, entrega. Demos este momento en presencia del Señor. Hemos estado llenando la cruz todo el día en todos nuestros servicios. Y aquí estamos una vez más. El pensamiento que el Señor trajo a mi mente esta mañana cuando estábamos haciendo esto, mientras yo reflexionaba y procesaba, es el hecho de que Jesús pagó el precio. Imagínate si tu papá o tu mamá va a una tienda y te compra un regalo de mucho valor, muy valioso, y te lo da y te dice: este regalo es para ti, hijo, hija. ¿Tú lo recibes
como un regalo y te sientes agradecido y lo valoras porque tu papá o tu mamá fue y lo compró con mucho esfuerzo. Ahora, cuando tú tienes una discusión con tu papá o tu mamá, tú no vas a volver a esa tienda a pagar otra vez por ese regalo, porque ya el regalo es tuyo, ya fue pago. Pero mira, de las estrategias del enemigo, él usa la culpabilidad y la vergüenza para que nos cause sentir que por nuestro pecado entra vergüenza, el enemigo, entra culpabilidad, el enemigo, entra dolor, estrategia del enemigo, para hacernos pensar de que no podemos estar bien con nuestro papá y que el regalo que él nos dio, ahora tenemos que ir a pagar otra vez por eso. Y hoy yo quiero que quede claro aquí, de una vez por todas, que Jesús ya pagó el precio. La deuda fue completamente paga y tú y yo no tenemos que hacer nada para volver a pagar por lo que Él ya pagó. Entonces tenemos que recibir por gracia el regalo que Él nos ofrece. Ahora, cuando verdaderamente lo recibimos y lo entendemos, nos lleva a vivir una vida consciente de su palabra, una vida temerosa de Él, una vida que quiere honrar a Dios. Ninguno de nosotros seremos perfectos, somos pecadores. Sin embargo, cuando entiendo la cruz y el sacrificio que Jesús pagó, recibo ese sacrificio como un regalo y entiendo el precio ya fue pagado. Y como ese precio es tan valioso, yo quiero vivir mi vida en una manera que se alinea con lo que Jesús hizo por mí. Amén. Cierra tus ojos, inclina tus rostros. Señor, gracias por una oportunidad como esta para recordar tu cruz, para recordar tu sacrificio, para recordar que tu cuerpo fue partido, que tu sangre fue derramada, para recordar que tú, Jesús, eres nuestro Cordero de Pascua. Y nosotros queremos, Señor, que espiritualmente tu sangre esté en los dinteles de nuestros hogares. Queremos estar cubiertos y protegidos por la sangre del Cordero Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que permite que recibamos perdón de pecados, sanidad, liberación y salvación. Señor, estaremos eternamente agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros. Así que hoy te lo decimos, nunca olvidaremos el sacrificio que tú pagaste en la cruz del Calvario para perdonarnos y para salvarnos. Gracias, Señor Jesús. Respondemos a tu cruz en gratitud, con confesión y entrega total, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.